diga endeudamiento público, por ley y por la Constitución, le compete al Ministerio de Finanzas Públicas. Este ministerio es el órgano rector de la deuda pública en el país. En cuanto a la letra de tesorería, tengo entendido, no es para efectos de la llamada deuda flotante. La letra de tesorería, el Ministerio de Finanzas Públicas se estima colocar hasta 2.000 millones de quetzales y con ello poder atender las necesidades de flujos de fondos que tienen para poder ir cumpliendo con sus obligaciones mensuales. Estas letras de tesorería, por disposición legal, deben de pagarse en el mes de diciembre, dentro del año corriente, ¿no? Dentro del ejercicio fiscal. Ahora, respecto de la deuda flotante, es un tema que se ha venido discutiendo a nivel de círculos políticos y económicos y de analistas. Ese es un tema que hay que discutir y que tiene su componente legal, su componente técnico, pero más que todo determinar si efectivamente existe esa deuda y el país la tiene que pagar. Esos son temas que competen al Ministerio de Finanzas Públicas. Claro, claro que, pero al final pues tiene que afectar al guatemalteco. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la persona en la audiencia que nos está viendo y nos preguntará, bueno, está bien, yo oigo los números que dan, oímos que estamos pues muy cerca de llegar a un grado de deuda que ya no podemos manejar, pues hemos visto lo que ha pasado en los famosos países de los PIGS de Europa, y que han habido pues de inflación hasta tremendos casos. ¿Cuál sería la consecuencia para el ciudadano común y corriente de que nosotros no logremos verdaderamente contener este grado de endeudamiento, licenciado? ¿Cómo no? Por supuesto. Usted mencionaba, doctor, de que nuestro país tiene niveles de endeudamiento bastante bajos comparado con muchos países de Latinoamérica, y efectivamente así es. Sin embargo, nuestra limitación, como indicaba, está en cuanto a capacidad de pago. Y esto está muy relacionado con la carga tributaria y el nivel de recaudación que tiene nuestro país. Guatemala es uno de los países que tienen los niveles más bajos en cuanto a carga tributaria y por lo consiguiente eso limita los niveles de endeudamiento que podamos tener. Esto se tiene que manejar prudentemente. Ahora, ¿qué efectos tiene para el guatemalteco altos niveles de endeudamiento? Tiene efectos, por supuesto. Endeudarse más significa tener mayores déficits fiscales. Y un mayor déficit fiscal conlleva a presiones inflacionarias. Es decir, que los precios tienden a subir cuando hay mayores déficits fiscales. Esto también tiene incidencias en la propia actividad económica a través de los costos como las tasas de interés, por ejemplo, para préstamos. Si se incrementan, esto tiene incidencias también en el costo de la vida y tiene incidencias también en el ámbito cambiario. Entonces, desde ese ángulo, al guatemalteco, mayores niveles de endeudamiento o endeudamientos a niveles ya no manejables, le va a pegar en la bolsa a los guatemaltecos. Esto le va a pegar a la bolsa en el sentido de que el precio de los bienes y de los servicios pues va a ser más caro, ¿verdad? Y esas son las consecuencias. Y por esa razón, nosotros en el Banco Guatemala tenemos un objetivo fundamental como lo es de promover la estabilidad en el nivel general de precios, en otras palabras, tratar de mantener una inflación baja y estable. Nosotros, con política monetaria, a través de una serie de acciones que tomamos, propendemos a tener esa estabilidad en el nivel general de precios, precisamente para generar condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera en el país que permita a los empresarios nacionales y extranjeros invertir y generar empleo. Pero también esta política monetaria tiene que ser apoyada con una política fiscal prudente. ¿Prudente en qué sentido? En el sentido de manejar déficits fiscales bajos, prudente en el sentido de manejar un endeudamiento público razonable de acuerdo con la capacidad de pago que tiene nuestro país. Reitero, doctor, al nivel que estamos ahorita aún es manejable nuestra deuda, pero sí es conveniente hacer una parada en el camino
para definir una estrategia de largo plazo que nos permita llegar a endeudamientos públicos manejables y cuestionarnos también para qué nos vamos a seguir endeudando. Nuestra recomendación en todo caso es endeudarse para gastos de funcionamiento no es lo más idóneo. Aquí endeudarse para inversión, y cuando me refiero a inversión es inversión productiva, es decir, endeudarnos para hacer una carretera en la que se va a cobrar un peaje y que de ahí mismo se generen los flujos para el pago y que mejore la competitividad del país, o construir una hidroeléctrica o ampliar los puertos que conlleve a esa mejora en la productividad y competitividad del país, pues ahí se repaga. Pero si solo se usan los recursos públicos para gastos, para sueldos, eso no nos conduce a nada bueno. Claro, ahora por ejemplo, cuando hablamos de la tasa de inflación, creo que anda entre el 3.5, el 4, 3.1 en el mes de mayo. Es decir, cuando oímos esos números suenan bien, pero también alguien en la audiencia nos preguntaba, dice, mire, suena bien el 3.5, el 3.1, pero ¿por qué entonces cuando yo voy con mi billete de 100 quetzales a la calle, resulta que yo cada día compro menos? Y eso desafortunadamente así es, ¿verdad, licenciado? ¿Cómo ponemos juntos, digamos, esta política macroeconómica que está manteniendo una inflación, digamos, aceptable contra la realidad con que el guatemalteco mira que cada día no logra comprar nada? Es correcto, doctor. Vean, en el Banco de Guatemala tenemos una meta de inflación. Es de 4% más menos un punto porcentual. Es decir, nosotros queremos que la inflación este año en Guatemala esté entre 3 y 5%. Esa es una inflación que estimamos razonable y adecuado al nivel de nuestra economía. Y sobre esa base estamos trabajando. La inflación acumulada de enero a abril es de 1.9% y la inflación interanual de abril del año pasado a abril de este año es de 4.1%. Ahora bien, muchos guatemaltecos se preguntarán, sí, pero yo estoy comprando un poco más caro de ese 1.9%. Lo que sucede es que el índice general de precios conlleva una serie de bienes y servicios, son 442 bienes y servicios que componen la canasta para calcular el índice de precios. Dentro de esto, el rubro más importante es el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que pesan 29% de esa canasta. Y en términos interanuales, de abril del año pasado a abril de este año, el incremento en este rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido del 8%, más de la inflación promedio. ¿Por qué se da eso? Bueno, hay una serie de aspectos que están incidiendo en estos precios. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación del precio de la carne de res. Y esto en parte tiene efectos de que los precios, por ejemplo, de la carne en México están mucho más caros que en Guatemala. Y entonces los productores de carne deciden mejor vender su ganado del otro lado que venderlo acá, y se produce algún nivel de escasez en el país.